Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar. Póngase delante del Señor, que el Señor le ayude a entender esta palabra, hermanitos. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque, Padre mío, hasta el día de hoy nos has ayudado a ver tu palabra, a escudriñarla. Y, Señor mi Dios, nos has dado la guianza de tu Espíritu Santo. Ahora también te rogamos que el día de hoy ministres a mis hermanitos. Señor, como siempre, tú nos has tenido misericordia y tu Espíritu Santo nos ha llevado adelante, dando sabiduría y aclarando tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos también, Señor. Muchas gracias. Gracias por mis hermanitos que ya están listos. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso. Eres misericordioso con nosotros. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 15 desde el verso 14. Hermanos amados, el título de esta transmisión es Ministro de los Gentiles, haciendo referencia del apóstol Pablo, hermanitos. Antes de comenzar con esta lectura, les aclaro, hermanitos, como usted bien sabe, que la ley y los profetas vinieron a través de Moisés. Y claro, el Señor usó a los profetas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, pues hermanitos, el Señor se dirige muy claramente a los cristianos, hijos de Dios, no judíos, o sea, llamados gentiles. Para esto usó mucho al apóstol Pablo. Claro que él era judío y, hermanitos, fue contado espiritualmente con los 12, aunque el Señor Jesús ya se había ido, pero se presentó con él, ocupando el lugar de Judas Iscariote, ya que, hermanitos, cuando echaron suertes, Pedro y los discípulos, cayó en un hombre llamado Matías, pero no se menciona nada de Matías en la Biblia, ni su obra, o algún escrito, o algún milagro o predicación. Pero vemos al apóstol número 12, que es, hermanitos, el que ocupó ese lugar. Y por esa causa, hermanitos, tenemos nosotros la palabra de Dios dirigida a nosotros, ya que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen grande contenido. Y claro, se habla del cumplimiento de la ley y la vida del Señor Jesús, que la entregó por nosotros. Y también, hermanitos, muy dirigida hacia los judíos, pero como amamos esa palabra. En sí toda la escritura es inspirada por Dios, es para nosotros. Entonces Dios usó al apóstol Pablo, pues para estos escritos. Por eso tenemos fundamento, hermanitos, los no judíos, gentiles, para seguir a Cristo, para conocer su palabra. Eso es lo que vemos acerca del apóstol Pablo. Muy bien. Le doy lectura a Romanos capítulo 15, desde el verso 14. Dice así la escritura: Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, ahí habla Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo
no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Lo que está diciendo Pablo en estos últimos versos se refiere, hermanitos, que él predicó el evangelio no donde otros hayan predicado, no donde otros hayan anunciado el evangelio, pues para él, hermanitos, como que eso no tenía caso. O sea, él sembró en los que no habían recibido la palabra. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué es esto, hermanitos? Fundamento ajeno. Bueno, es, hermanitos, cuando ya hay un fundamento puesto por alguien más, y luego llega uno y pues viene como a añadir, siendo que ya está el fundamento puesto por otro predicador, evangelista, pastor y hermanos amados. A eso se le llama fundamento ajeno, cuando alguien edifica donde ya. Esto nos lleva a ciertas instrucciones aplicables, hermanitos, no tanto de que sea pecado, sino cuestiones tal vez inconvenientes o innecesarias. Por ejemplo, predicarle a una persona que ya tiene fundamento, o sea, de otra iglesia tal vez, de otra congregación, no tendría caso, a menos, hermanitos, que sea un caído, una persona separada de Dios, alguien que necesita volver del error de su camino, alguien, hermanitos, que está enfriado, separado, alejado, descarriado. Eso está muy bien, hermanitos, traerlo de nuevo a los pies de Cristo, como está escrito en la palabra. Sepa que el que haga volver del error de su camino a un pecador, ha cubierto multitud de pecados, ha salvado de muerte un alma. Eso es muy bueno, pero se entiende que son personas necesitadas de la palabra de Dios. Pero si ya una persona se congrega y no está en esa condición, no necesita pues que alguien lo conforte, lo aliente, lo anime, lo vuelva al camino, sino que ya está en el camino, está, hermanitos, en un fundamento o fundamentado por alguien más. A eso se le puede llamar fundamento ajeno. O sea, Pablo no recorría lugares, iglesias, misiones, donde ya habían recibido el evangelio y ya tenían alguien a cargo que cuidaba de ellos. No, sino donde la palabra no había sido predicada. A ellos iba. Claro, hermanitos, que en el camino nos podemos encontrar con gente ya mencionada, descarriada. Hay que predicarlos, hay que arrebatarlos del infierno y predicarles nuevamente, pero no están en un redil o no están pues estables con el Señor, sino descarriados. Tomar a una persona que ya tiene, hermanitos, la palabra, la salvación, incluso ya tiene iglesia y se congrega, eso es lo que vemos como innecesario o inconveniente. Pablo no hizo eso. Dice la palabra, verso 20. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ajeno quiere decir que alguien más ya puso fundamento, otro predicador, misionero, pastor, y no tiene caso. Ahora el 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Los que no se les ha anunciado, hermanitos. Ahora, claro, hermanos, que yo mismo me he encontrado con personitas en esa condición, descarriados. Pero también me aseguro, hermanitos, que no tengan pastor, que no tengan iglesia. Y si la tenían, bueno, se les insta a que vuelvan a congregarse a su iglesia. Y no es de que los jalemos para acá, no, mis hermanitos, sino alentarlos a ordenar su vida. Bueno, ahora,
si argumentan que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen congregación, pues son bienvenidos para que vengan a comer aquí la palabra de Dios. Pero si ya los tienen, entonces están fundados en fundamento ajeno y no es conveniente tocarlos, hermanitos. Bueno, ya en casos más extremos se le conoce como robo de almas, cuando ya están con un pastor, con una iglesia bien establecidos, y uno los quita, los saca de allí para introducirlos donde uno está. No, mis hermanitos, eso no da crecimiento al reino de los cielos, a los hijos de Dios o a la iglesia. Eso es, hermanitos, inconveniente. No se debe de hacer. Pablo nos da el ejemplo y la instrucción por el Espíritu Santo. Ahora, verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. O sea, Pablo les menciona los planes que él tenía de un día verlos personalmente. Hermanitos, él todavía era libre, todavía, hermanitos, tenía esa facultad, libertad de ir de un lado a otro, pero sabemos, hermanitos, conforme al libro de Hechos que ya analizamos también, pues que sí, le tocó ir a España en la última fase de su vida, digo, a Roma, pero no, hermanitos, libre, sino en cadenas, en calidad de preso. Y fue mucho el sufrimiento, hermanitos, pero así quiso Dios. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 25. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Los santos quiere decir cristianos, claro que sí, hijos de Dios. ¿Ministrarlos en qué área? Viene a continuación. Porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De ese tema se trata, hermanitos. Ministrarlos ahora se refiere no solamente en lo espiritual, que claro que eso es siempre bien recibido, sino que hay donativos, ofrenda que dieron la iglesia en Macedonia y en Acaya, y la pusieron en sus manos, y él lo iba a ir a repartir a los santos que estaban en Jerusalén. Hubo un tiempo, hermanitos, que hubo hambruna fuerte allá en Jerusalén, y eso también se registró en el libro de los Hechos. Y dice aquí, hermanos amados, le repito el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Cristianos, pobres en Jerusalén, mis hermanitos. Claro que sí los había. Ahora el 27. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles, nosotros, no judíos, han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, bueno, es que de los judíos, hermanitos, está escrito: la salvación viene de los judíos. O sea, nuestro Señor Jesús procede de los judíos, proviene de los judíos. Y hermanos amados, toda la palabra también de los judíos. Así que, hago un paréntesis, hermanitos. Si usted ha llegado a escuchar que los católicos se atribuyen que la Biblia viene de ellos, hermanos amados, no. Ellos no escribieron la Biblia. Católicos no escribieron la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento no eran católicos. Los del Nuevo Testamento tampoco. Para que ellos se atribuyan que la Biblia salió de ellos. Si la tuvieron en sus manos por determinado tiempo, y claro, obstaculizaron que llegara a manos de la gente en general, hermanitos, ocultaban la Biblia porque tenían el dogma de que nadie podía interpretarla sino solamente el Papa en turno.
Así que mis hermanitos, al contrario, ellos retuvieron la escritura, me refiero a la Biblia, la palabra. Ellos argumentan que viene de ellos. Y bueno, hermanitos amados, le recuerdo que hay algunos puntos, algunas cositas, solamente hasta ahí pudieron intervenir, porque Dios no les permitió a los católicos intervenir más, solo en detallitos que no afectan nuestra fe, pero hoy tenemos entendimiento acerca de ellos. ¿Cuáles detallitos? Lee usted en su Biblia, cuando habla de los evangelios, el título de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo. Ese prefijo San no lo usamos nosotros. Es como si se dijera la abreviatura de santo, San Mateo o Santo Mateo. No, mis hermanitos, nosotros no usamos esos términos, esas palabras, ese lenguaje y vocabulario, no. Nosotros hablamos que solamente hay un santo de los santos, es el Señor Jesucristo. Bueno, son detallitos, mis hermanos, en los que sí participaron los católicos. Pero de eso, a que la Biblia provenga de ellos, no, hermanitos. Se apropiaron de la Biblia, pero ellos no escribieron, ellos no son los autores de los libros de la Biblia, de ninguna manera. Bueno, cierro ese paréntesis, hermanitos. Entonces, ya que había varias bendiciones procedentes de los judíos, como el Salvador, nuestro Señor Jesús, la Biblia, todo ello, como está escrito en otra parte, que de ellos proviene la ley, la promulgación, el culto, las promesas, por medio de los judíos, claro que sí le debemos a ellos muchas cosas. Y ahora, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Dice, hermanos amados, el 27, les pareció bueno hacerla, ya que son deudores, cristianos, hermanitos no judíos, de Macedonia y Acaya, les pareció ayudar con bienes materiales a los cristianos judíos pobres en Jerusalén. Por eso, hermanitos, les repito desde el 27, les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ¿de quién? De Jerusalén, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Es como una correspondencia. Si de los judíos recibimos bienes espirituales, pues también corresponder, aunque sea con bienes materiales. Y sí, mis hermanitos, hay una parte que algún día llegaremos, si es que seguimos en la tierra, que dice la instrucción del Señor, que hagamos partícipes de todo bien a los que nos instruyen en la palabra de Dios. Y hermanitos, es un tema muy difícil de tocar, porque en esta última generación hay mucha gente herida en congregaciones donde se han aprovechado de ellos, me refiero a la economía. Y hablar de que, ustedes deben de reconocer y participar y dar y hacer partícipes de todo bien, ya suena mal en los corazones. Es palabra de Dios, claro que sí, y es viva y es eficaz, pero un grande porcentaje no va a aceptar bien esos temas, hermanitos. Solamente los que aman a Dios, a su obra, a los hijos de Dios, a los ministros, para ellos no les será gravoso. Pero la mayoría, hermanitos, pues no teniendo espiritualidad, lo pueden malinterpretar. Cuando me ha tocado, hermanitos, con mucha dificultad tocar temas así, con pues esa dirección de dar, ofrendar o hasta hablar del tema del diezmo, ha sido bien difícil espiritualmente, hermanos. Chocan los corazones. Desde el púlpito puedo palpar los espíritus de las personas. Y claro, hermanitos, los pequeñitos, sencillos, obedientes,
van a aplicarse a la palabra de Dios. Pero otro grande porcentaje de personas, ellos, hermanitos, no aceptaron esa palabra. O sea, vamos a hablar ya de lo real, de lo práctico. No se mejora, hermanitos, en cuanto a decir, oh, ya ofrendaron más o mejor, o hasta dieron su diezmo. No, mis hermanitos, es más, esos días menos se da en el altar, aunque pasen. Y hermanitos, qué bueno que los botes o llamados alfolís están cerrados solamente con una hendidura para meter su ofrenda. Pero hermanitos amados, si estuvieran expuestos, abiertos, se vería, hermanitos, de lo más pequeñito. No es queja, hermanos, simplemente me refiero a la dificultad de nuestra generación para poder aplicar estos mandamientos en cuanto al amor a la obra de Dios y, por ejemplo, dádivas o ofrendas o correspondencias. Es muy difícil y no dudamos, hermanitos, de que hay buenos corazones intencionados, pero que no tienen dinero. Bueno, aparte de eso se añade la apostasía, las doctrinas del anticristo, y una de tantas es el antidiezmo. Hermanos, ha levantado polémica, debate, pero ¿cómo nos va a doler hacer algo o dar algo al que amamos? Si el amor es sufrido, es benigno. Pero cuando ese amor, hermanitos, lo que se haga será doblemente sacrificio, y será, por eso como está escrito lo que dijo Pablo, que no demos por necesidad, mi traducción dice por obligación, ni con tristeza, sino que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Son temas difíciles en nuestra actualidad, hermanitos. Ya no se puede hablar de estos temas debido a la carnalidad y a la reacción. Pero si hay alguien que ama a Dios y sabe que es un principio o instrucción, hacer partícipe, hermanitos, que lo descubra con el Espíritu Santo cuando lea su palabra, porque carnalmente suena, si el pastor habla de esos temas, suena como que el pastor está pidiendo dinero. Y qué difícil es, hermanitos, esa postura. Nosotros dependemos del Señor y, hermanitos amados, lo que menos queremos es incomodar. Ahora, que si el Espíritu Santo habla porque habla, pues, hermanitos, tendremos que abrir la boca, pero terminamos temblando, porque se siente la ira, hermanos, de los corazones que no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque fueron engañados por el anticristo a través de las redes sociales, de que el diezmo ya no está vigente, que si acaso somos levitas, los ministros actuales, como para recibir tales bienes, y un debate, hermanitos, tan carnal. Y no queremos discutir, hermanitos, no queremos presionar, simplemente hablar la verdad como está escrita. Le menciono eso, hermanitos, por esta ministración de la que se refiere el apóstol Pablo. Habla de dinero, hermanitos, habla de ofrenda, habla de donativos de la iglesia de Macedonia y Acaya para los pobres en Jerusalén. Bueno, queda aclarado qué clase de donativos. Por eso dice ahora, hermanitos amados, el 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, y habla de dinero, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahora habla de la palabra. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo que los ministros también pedimos: oren por nosotros. Les pedimos mucho de favor, oren por nosotros. Díganle a Dios que nos dé sabiduría, que nos fortalezca, que nos ayude a los predicadores, porque los predicadores como humanos, esto me ha tocado enseñar a pastores, hermanos amados, que como humanos podríamos cargarnos de todo lo natural,
las cargas, necesidades, dolores, sufrimientos, aflicciones, y de eso predicar, hermanitos. Y no debemos dejarnos llevar por lo acumulado en nuestra humanidad. Lo que debemos hacer es ministrar la palabra de Dios, la verdad, predicarles, darles pan de la Escritura. Y hermanitos amados, pero si un pastorcito se cansara, se hartara, su corazoncito se llenara, hermanitos, de tantas cosas naturales, carnales, reacciones naturales ante las vivencias duras, eso es lo que va a predicar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínese, un ministro herido predicando, un pastor amargado predicando, un predicador lastimado del alma predicando. ¿Qué va a salir de esa fuente? Dolor. Y le pedimos por eso, hermanitos, oren por nosotros. Nos pasan muchas cosas a los ministros, pero el Señor nos dijo a todos, y a ustedes también: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y procuramos guardar nuestro corazón de todas las cosas que acontecen, hermanitos. Y bueno, por eso, mencionando esto, le doy a entender que ore por nosotros. Ore mucho, hermanitos. En verdad, los ministros necesitamos mucha oración. Así que, hermanitos amados, eso es lo que pide el apóstol Pablo, que oren por él. Y dice, hermanitos, le repito el 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Hasta eso hay que orar por él y por ese asunto, que sea bien recibida la ofrenda. 32. Para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Él, hermanitos, tenía ahora esa misión, esa asignación, ese trabajo: llevar la ofrenda monetaria donada, ofrendada por Macedonia y Acaya a los pobres de Jerusalén. Y él pide oración. Y hermanitos, también nosotros hoy pedimos oración. Así que, hermanos amados, habla así el apóstol Pablo, aclarando cómo trabaja, qué está haciendo, qué va a hacer, por qué lo va a hacer, informando también a la iglesia, hermanitos, de su proceder. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Ayúdalos, Padre Santo. Señor, tú sabes que nosotros no trabajamos por ganancia deshonesta, ni tratando de exprimir a nadie, simplemente enseñamos tu palabra. Que mis hermanitos sean edificados, Señor. Y claro, agradecemos a ti, oh Señor, por haber dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, también por tu pueblo amado, los judíos, porque de ellos viene la ley, los profetas, la promulgación, el culto, el pacto. Y Señor, muchas gracias por Israel. Bendecido sea Israel en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y nosotros también participamos de esas bendiciones procedentes de los judíos hasta el día de hoy, Señor, porque nuestro Salvador Jesucristo es Rey de los judíos. Gracias, Señor. Alabamos, exaltamos tu santo nombre. Señor, hoy están en tus manos mis hermanitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Esfuércense y sean muy valientes en este hermoso día. Amén.